Bienvenido a Lo Invisible. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Lo Invisible, un espacio donde abordaremos todos los temas que van más allá de lo que nuestros ojos a simple vista pueden llegar a ver. Soy Esteban Vigorú y en esta ocasión tengo el honor de comenzar este viaje con un invitado muy especial, alguien que tiene una cercanía especial con todo lo que tiene que ver con lo invisible. Su nombre es Miguel y es un extraordinario médium español, puntualmente de la ciudad de Murcia, quien compartirá con nosotros su experiencia respecto a este mundo tan particular. Miguel, bienvenido a Lo Invisible. A ver, lo primero que me interesa como que indagues es cómo tú llegas a esto. Entiendo que cuando tú eras niño tú sentías presencias, veías de pronto veías personas o sentías más bien dicho que había personas que te estaban observando y tenías esa cosa, quizás podríamos decir desde una perspectiva como desde afuera, quizás un poquito paranoica. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste tu experiencia de sensibilidad desde niño? Hola Esteban, muchísimas gracias por invitarme. A ver, pues efectivamente, como dices, yo de pequeño sí que es cierto que era algo que a mí me daba mucho miedo, pero yo sí que tenía, bueno, sobre todo más que ver, era como la sensación de presencia. Yo tenía la sensación de que siempre tenía gente conmigo, de que había, por ejemplo, recuerdo que era yo muy pequeño, te hablo, tendría unos 7 8 años. Para ir al colegio siempre pasaba por una casa y en esa casa yo siempre era como si supiera que había una mujer mirándome desde un balcón y yo no la veía pero sabía que estaba ahí y a mí me daba mucho miedo pasar por allí porque yo le decía a mi hermano, pero tú a esa mujer, yo decía, ahí hay una mujer y mi hermano me decía, no, no, mi hermano era más pequeñito y entonces a mí me daba mucho miedo, más todavía por si era un fantasma, porque era una casa como abandonada, ¿sabes? Lo típico que tú crees que luego pensaba, conforme ibas creciendo, decía, no, eran miedos de pequeño, ¿sabes? Los típicos miedos. Pero ahora tienen mucho sentido, porque esto me pasaba con mucha frecuencia en diferentes sitios. Y lo que más tenía era eso, eran sensaciones de presencia en las que yo notaba o estar en una habitación y yo me ponía a imaginarme y era como si me imaginara que ahí había alguien en esa habitación, que habían estado haciendo en esa habitación. Por ejemplo, en casa de mi abuelo, de la habitación donde yo dormía, yo veía a un hombre como guardar cereal y guardar paja y guardar herramientas. Y un día hablando con mi abuelo, entonces me comentaban que ahí es que en esa zona era una zona de almacenaje que el anterior dueño utilizaba en esa vivienda. Pero claro, yo eso no lo iba asociando directamente una cosa con otra. A mí en ese momento lo que me daba, cuando notaba la sensación de presencia, me daba mucho miedo. Esto es así. Lo que pasa es que conforme fui creciendo, sí que es cierto que cada vez le cogí más miedo hasta que llegó un momento en que aprendí a ignorarlo. Yo sabía que estaba ahí, pero lo ignoré hasta que llegó un momento en que ya prácticamente desapareció y yo ya dejé de, de percibir. Había veces que sí, que decía, espérate, aquí noto algo, pero me relajaba y pensaba, piensa en otra cosa, que sí, y ya está. Pero el miedo me podía, la verdad. Sí, o sea, es algo que pasa. Yo he escuchado varios relatos de mediums que tenían este tipo de problemas de sentir miedo cuando niños. O sea, personalmente a mí también me pasaba. Ahora, interesante es saber, por ejemplo, en el caso de esta señora, tú sentías que estaba la presencia, pero no es que la vieras, sino que tú sentías esa presencia. Ya. Es muy curioso porque en realidad sí que la veía. Y ahora verás, no la veía como te veo a ti. Pero yo, por ejemplo, yo miraba y cuando notaba que estaba ahí, y yo era como que miraba hacia abajo, como no quiero mirar, no quiero mirar, y yo era como si viera una mujer en un balcón, además recuerdo perfectamente como con una especie de camisón, una mujer de pelo claro, con el pelo largo, no se me olvida, ¿eh? Y incluso una mujer ya de una edad avanzada, y era como me miraba sonriendo, o sea, no me miraba con un aspecto que a mí me diera miedo, pero y era que yo me lo imaginaba. Había veces que me parecía verla, otras veces que no, pero realmente nunca la veía tan nítido como te veo a ti. Era más el decir, me están mirando. Yo bajaba y entonces era como que me imaginaba siempre a la misma mujer. Y era ahí como que estaba. Y era en diferentes posiciones, diferentes formas, pero siempre estaba ahí. Alguna vez en la ventana de abajo, pero casi siempre la veía en ese balcón.
Fíjate que tu relato me evocó un recuerdo de infancia que se me había olvidado, pero cerca de la casa de mi abuela en Chile había una casa que tenía un ventanal que daba a la calle y en este ventanal tenía de adorno la señora, no sé, deben haber sido unas 15 o 20 muñecas de loza vestidas Ujú, como antiguas. Era muy extraño y como niño te llamaba la atención que tuviera como adorno en ese ventanal que daba a la calle esa cantidad de muñecas, ¿no? ujú. Y siempre pasaba y siempre veía las muñecas y de repente un día la veo a la señora como de pie mirándome hacia afuera y me dio susto, me dio susto cuando niño. Y también la vi con camisón así, fíjate, sí, me evocó ese recuerdo. Interesante. Fíjate que no es extraño que muchos medium, como te decía, porque compartí y he tenido relatos, cuando niños tenían estos temas, digamos que como no hay manejo de ellos y, y muchas veces no se comparten con la familia, finalmente generan como esos miedos, esas aprensiones. Conozco medium también que siguen con estos sustos a pesar de ser medium activos hasta el día de hoy. O sea, conozco una medium que no duerme con la luz apagada. Con esto te digo todo. Miguel, Sí, y esto todo ocurrió cuando tú eras niño, ¿no es cierto? Después de grande, por lo que entiendo, tú empezaste a bloquearlo de alguna forma, no prestarle atención. ¿Y qué pasa después de adulto? ¿Por qué de repente terminas siendo medium? ¿Terminas asumiendo que eres medium y empiezas como a vivir desde ahí? es muy loca la situación porque, claro, tú piensas de que yo dejé de percibir de una forma, claro, volvemos de que cuando yo iba creciendo, nosotros tuvimos una mudanza nos cambiamos de casa cuando yo tenía como unos 10 años y a partir de ahí, digamos que en esta vivienda yo tenía mucha más sensación de presencia. Entonces ahí mi miedo era aún mayor. A eso le sumamos que pasaban como ciertas cosas que eran muy raras. En mi casa siempre decíamos que esa casa estaba como encantada, ¿no? A mí realmente, como siempre me ha gustado el cine de terror, no me daba miedo como tal hasta que empezaba a notar esa sensación de presencia que esa sí que me daba miedo. Entonces, claro, esto era cada vez más frecuente hasta que llegó un momento que yo ya me independicé con 18 años y yo decía, vale, me voy de la casa encantada, se acaba todo y me di cuenta que no, que aún así seguía. Entonces ahí fue cuando ya directamente yo, ya con una forma consciente ya un poco más mayor, yo dije, mira, esto es cuestión de ignorarlo, no, no, no. Yo, sobre todo porque pensaba que se me estaba yendo un poco la cabeza. Y bueno, y lo dejé, ya te digo, pasaron desde los 18, 19 años hasta los 40, ¿vale? Eh, un día, hablando con mi pareja, pues bueno, nosotros después tuve una pareja anterior, muchísimos años, fue mi pareja, mi novia de toda la vida, y bueno, y comencé una nueva relación, y cuando ya estábamos viendo juntos un tiempo y demás, un día tranquilamente así hablando le digo, oye, pues tú sabes que a mí me llama porque estábamos hablando y a mí me encanta el tarot, me decía ella, digo, pues mira, es muy curioso. Bueno, yo me animé a contarle, pues sabes que a mí esto, me pasaba esto de vez en cuando, porque perdón, hay un matiz. Hay un poquito antes. Mi madre, es que esto es muy curioso, la historia porque se fue dando así. No recordaba. Mi madre, bueno, mi madre es de estas mujeres que hace los típicos ritos de mal de ojo, ¿sabes? Aquí en mi tierra tú coges y si alguien se encuentra mal, pues mi madre hace un rito, te reza unas cosas con aceite y agua y se te alivia. Y mi madre tenía la pena de que, bueno, que se iba a morir la mujer y que nadie iba a aprender ese rito. Entonces yo le dije, mamá, si a ti te hace ilusión, tú no te preocupes que yo me lo tomo en serio, vengo y aprendo el rito. Y yo, pues claro, por ver a mi madre feliz, yo soy así, si digo que voy a hacer una cosa, yo me lo tomo en serio y la aprendo. Entonces aprendí el rito, era un Viernes Santo a una hora concreta y tal, y me lo tomé en serio, aprendí ese rezo, y desde entonces mi madre me llamaba de vez en cuando, ay, me ayuda, y yo, sí, mamá, y yo lo hacía, yo decía, bueno, tengo fe en mi madre, y yo si a ella la ayuda, yo lo hago. Y entonces a partir de ahí volvió la sensación de presencia. Entonces fue cuando un día hablando con mi pareja le dije, mira, me está pasando esto, ya me había pasado antes. Y entonces, y hablando de estos temas, dice, a mí lo que me ha gustado siempre ha sido el tarot. Digo, pues mira, es muy curioso, saco el iPad, digo, mira, ves, tengo 2 libros de tarot. Siempre me ha llamado mucho la atención, pero nunca ni he visto una sesión de tarot, ni he usado una baraja, porque se me llama mucho la atención el cómo una persona puede interpretar cartas. O sea, cómo tú puedes leer las cartas.
para mí eso era un misterio, era muy loco. Y entonces, como a los 3 o 4 días me apareció con un librito y una baraja de Rider White, que es la que uso, es la que tengo. Y para mí eso fue ese punto y aparte en esta historia. Fue mi primer paso en el que ya no pude parar. Porque a partir de ahí yo empecé a practicar tarot, yo por mi cuenta, me leí el libro y empecé a practicar y entonces empecé a tener sensación de presencia. Primero tuve mucho miedo, de nuevo, y entonces recuerdo bueno, yo todo lo asociaba al tarot, ¿sabes? Yo lo asociaba, en mi cabeza la palabra mediunidad no existía. Entonces, ¿qué hice? Busqué en mi ciudad las típicas tiendas esotéricas donde dan clases de tarot. Y yo ahí, que yo soy una persona hiperracional, súper vergonzoso, voy allí a la tienda, entro en estas tiendas raritas y le digo, mira, me pasa esto, y mi pareja, Gracia, le decía, no, no, pero cuéntale, cuéntale. Y yo, no, no, pues sí, pues eso, pues que el tarot, tal. Y decía, no, no, pero cuéntale lo otro. Que notas sensaciones, que notas presencias, que te vienen imágenes a la cabeza. Y entonces, este profesor, bueno, dice, venga, te vamos a dar una clase de tarot, pero que sepas que eso no es tarot, eso es mediunidad. Y entonces en esa clase de tarot, en esa primera clase de tarot, recuerdo que llegué súper cagado, me mete ahí en la trastienda, me da su baraja de Rider y me dice, venga, échame las cartas. Digo, es que yo no, a ver, Eduardo, yo no he echado nunca las cartas, entonces no sé el protocolo, no sé qué hacer, tal. Yo súper respetuoso, me dice, no, 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 me da igual, tú tíramelas. Y claro, se las tiro y estoy ahí como media hora tirándole cartas y diciéndole cosas y me dice, vale, yo no te puedo enseñar nada. Tú tienes tu forma eres muy intuitivo y esto que yo te puedo enseñar como yo leo las cartas, pero a ti no te van a valer. Tienes que darle tu propio sentido. Entonces, y bueno, y aún así seguí unas semanas, pero porque a mí me venía bien para practicar y demás. Y ahí es verdad que ya, y él fue el que me dijo, no tengas miedo. Tú no te pueden pasar nada, no tengas miedo y prueba a preguntarle. Y entonces, un día practicando, tuve una sensación de presencia muy fuerte y pregunté. Pregunté cuando no tuve la sensación de presencia, yo pregunté, vale, ¿quién eres? Y entonces mi instinto fue, en vez de esperar y pensar en lo que me llegaba, fue tirar las cartas. Le hice una tirada de cartas al fallecido, en este caso. Hice la tirada de cartas y a través de las cartas fui leyendo las cartas y claro, y Gracia me decía, es que eso me suena. Y eso me suena y entonces, claro, me fueron viniendo imágenes y decía, es que un hombre así, así, que tuvo 2 mujeres, pum, 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 no me acuerdo porque se me olvidan mucho las pruebas, pero, y más las de esa época, pero pum, pum, yo le iba diciendo y entonces recuerdo que llego y a mí veía un tren, claramente, vi un hombre en un tren y vi como una escena, como si fuera una película, ¿sabes? Yo en mi cabeza me estaba imaginando esa escena, se la cuento a Gracia y me dice, es que mi abuelo era maquinista de tren. Gracia no es ni siquiera de mi provincia, por lo que no está ni de cerca, lo que yo le estaba contando no lo había podido saber de ninguna otra forma. Y entonces, bueno, pues todo encajaba, incluso el apodo que él tenía, luego su madre nos confirmó un montón de cosas que ese día salieron y claro, eso fue para mí el decir, vale, realmente no me dio miedo una vez que yo ya dije, vale, vi que me iban dando esa información, es verdad que mi miedo cesó totalmente y yo ya no he vuelto a tener miedo, de hecho. Qué bien. Fíjate que es interesante lo que planteas porque, bueno, primero que nada, tuviste la fortuna de toparte con una persona honesta, con la persona que te enseñaba tarot. Tarot fue muy honesto y entendía bastante bien. Y yo, desde mi perspectiva, las personas que aparecen en nuestra vida no son por casualidad, o sea, porque justo te tocó a esa persona y que hizo un cambio, un clic en ti, ¿no? Pero fíjate que hay una cosa interesante de lo que relatas, que yo con una amiga medium que es muy, muy buena medium, yo también leo el tarot, y un día yo estaba con mi tarot, y yo le dije, léeme las cartas, tírame las cartas. Ah, pero Esteban, yo no sé nada de tarot, no tengo idea cómo funciona. No importa, yo le dije, inventa, inventa. Y ella empezó a inventar y empezó a decir cosas y claramente calzaban con lo que yo estaba viviendo en el momento, ¿no es cierto? Y aparte de eso, ella inventó su propia tirada te estoy diciendo, en 5 minutos. Y después seguía leyendo tarot y ella eh, inventó su tirada y finalmente lee y no se dedica al tarot. eh, bueno, sí, hay algunas personas que la buscan por tarot, pero en general más es como más social, le lee a las amigas, típico esas cosas. Ujú. Y es muy certera en sus lecturas,
Por lo tanto, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Tú crees que el tarot básicamente es una herramienta que es como una suerte quizás de bastón que podría ayudarte como a tus percepciones psíquicas? Es como una herramienta que eventualmente uno podría no usar el tarot quizás y tener como el mismo tipo de sensibilidad, pero quizás cuando la gente necesita un cable a tierra, quizás el tarot es una buena forma de poder tener ese cable a tierra y quizás en algún grado desinhibirse como para poder, porque ya no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el tarot. Claro. Pero el tarot en sí, ¿tú crees que el tarot te habla o será que nosotros mismos somos los que estamos bajando esa info? Yo creo que el tarot, igual que cualquier otra herramienta, el péndulo o quien necesite piedrecita o colores o estampitas, da igual. Yo creo que al final todos esos son disparadores que al final a ti te dan un refuerzo que te ayudan a darle algo físico a tu visión. Es decir, yo, por ejemplo, soy una persona, soy muy visual, soy muy creativo. Entonces, por mi trabajo y demás, la creatividad es algo muy importante. Entonces, claro, a mí el tarot para mí era muy importante fijarme en los colores, fijarme en la forma, hacia dónde se me iba la visión en esa carta. Entonces, a mí es verdad que me daba mucha información visual, lo cual para mí era algo tangible. Las cartas son tangibles, lo que imagino no, pero las cartas sí son tangibles. Yo creo que se juega un poco como tú has dicho, como un bastón, es como tu seguridad, tu apoyo y tu refuerzo ante esa información que te llega. A mí me gusta pensar que el tarot, hay mucha gente que cree que el tarot lee el futuro y cosas así. Yo no lo tengo tan claro, para mí no. Es decir, cuando yo hago una tirada de tarot, yo lo que tengo la sensación es que yo, pues bueno, pues digamos que conecto con la energía del consultante, ¿vale? Y que, digamos, a través del tarot canalizo un poco su estado de energía que tiene, su estado de emoción, y esa información es la que las cartas me van mostrando como para darte la información que necesitas para poder salir de ese atasco o poder orientarte en tu vida. Yo nunca, aunque veo hacia dónde, yo siempre digo en una tirada, mira, estás aquí, lo que veo, la respuesta a la pregunta es esta, venimos de aquí y vamos hacia aquí. Si tu energía no cambia, seguiré, este debería ser el camino, pero esto es libre albedrío. Tú tienes la capacidad de decidir. O sea, esto de cuando yo he escuchado a tarotistas decir, no, es que en 2 años te va a... yo para mí, lo siento, yo no lo siento así. Yo no, desde luego. Y siendo honesto, no lo creo así. Sí, bueno, eso lo comparto plenamente contigo porque si todo se mantiene igual como ceteris paribus, como decíamos en economía, si todo se mantiene tal cual, podría tener esa tendencia, pero uno siempre va mutando, va cambiando, la realidad no es siempre estática, ¿no? Claro. Y desde ese punto de vista podríamos decir que quizás con el tarot lo que tú estás haciendo es como una lectura de campo, es como tomar información de la persona, es como es el acceso a la lectura psíquica básicamente, que se potencia con las cartas porque en el fondo tú tienes como, te da la más seguridad que si tú quizás lo leyeras así directamente sin usar cartas. Puede ser, ¿no? Sí, totalmente. Aunque es cierto que sí que, a ver, aunque mis creencias yo me crié en la religión católica y bueno, y mi formación respecto a la mediunidad ha sido muy agnóstica, muy laica, sí que es cierto que, bueno, para mí siempre ha tenido mucha fuerza el tema de el pensar que siempre tengo una figura conmigo, como yo siempre tengo sensación de presencia cuando, por ejemplo, yo cuando lanzo las cartas, cuando yo tiro las cartas, yo siempre tengo sensación de presencia. Yo siempre tengo la sensación que no estoy solo. Entonces, para mí, lo que yo siento es como si mi guía, ángeles, me da igual, llámalo como tú quieras, conectan con los tuyos y ellos son los que me pasan, entre ellos se apañan. Es decir, es como el mío me conoce a mí perfectamente, habla con el tuyo, uy, a Esteban, ¿qué le pasa? A Esteban le pasa esto y esto, que no se entera, vale, pues díselo al tuyo. Y entonces el mí hace de traductor y él busca en mi cabeza, busca las cartas y hace que yo le dé el sentido que pueda tener para orientar en esa tirada. Entonces, para mí, lo más espiritual que yo puedo imaginar sería algo así. Para mí es lo que más sentido y digamos que románticamente es lo que a mí más me encaja. Pero claro, perfectamente una lectura psíquica, porque yo lo que estoy haciendo es canalizando la energía
y leyendo la energía del consultante. No sé si directamente o con ayuda de guía o con ayuda, no lo sé. A mí es como, a mí me ayuda a el pensar que tengo una persona, incluso cuando hago una pregunta y quiero indagar en una tirada en concreto, yo siempre pregunto a ellos. No me digas a quién, porque yo siempre pregunto a todos. Mira, yo no sé si soy ancestro, yo me consagro a todo el mundo, entonces... Pero sí que es verdad que yo pregunto, venga, va. Y al principio eran las cartas, pero luego era ellos. Yo decía, venga, va, vamos a intentar orientar a esta chica o a este chico, vamos a intentar esto. A ver, afinar, buscarme bien, darme bien las palabras exactas, pum. Y entonces hago la tirada. Es así, ¿no? Yo creo que es muy difícil en estos temas ser totalmente neutro y agnóstico. Creo que cada uno tiene sus creencias y a mí pues me ayuda a canalizarlo de esa forma, a imaginármelo, darle una estructura de esa forma. Perfecto. Pero sí, estoy de acuerdo que es una lectura psíquica, como tal, claro. Oye, Miguel, y aterrizando la conversación, porque estos temas quizás para nosotros y para la gente que ve en lo invisible les parece muy natural, pero nosotros estamos insertos en un mundo, ¿no es cierto?, donde estos temas que nosotros tratamos aquí no son temas que habitualmente la gente como que los maneje cercanos, les parece como un poco raro. Hay ciertos preconceptos, hay temas religiosos, también culturales, ¿no es cierto? Yo entiendo que tú vives en el sur de España, puntualmente en Málaga, donde entiendo que los del sur son un poco más abiertos a estas cosas que los del norte, por ejemplo. Pero más allá de eso, ¿cómo tú integras como tu vida cotidiana? Porque entiendo que no te dedicas 100% a la mediunidad, sino que tú tienes un trabajo que es administrativo, también ves un área de marketing, ¿entiendes? ¿Tú estos temas los hablas abiertamente o todavía no, o en algún momento no y después sí? ¿Cómo llevas tu vida, digamos, en lo cotidiano, en lo más mundano, lo más terrenal, con todo este otro lado tuyo que es tan particular? Pues mira, intento llevarlo lo más natural posible. Ya he tenido la gran suerte de tener una pareja y una familia que me ha apoyado siempre. Es decir, para mí, mi familia lo son todo. Es decir, yo soy una persona muy familiar. Entonces yo me senté con mi madre, con mis hermanos, con mis sobrinos y les dije, mira, que me pasa esto. Y para ellos, lo más loco es que ellos solo tenían preguntas de curiosidad. No tenían dudas, no me pusieron ningún tipo de duda, era más curiosidad. ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Y todo lo contrario, a ellos les encanta cuando voy los domingos a tomar café y me llevo las cartas para que juguemos. Nosotros siempre lo llamamos, vamos a jugar, venga, vamos a jugar un ratito. Y saco las cartas. Practico lectura psíquica con ellos, es muy divertido, hago rondas de lectura psíquica con ellos y es como una risa, ¿no? Entonces, es divertido, nosotros lo tomamos con mucha naturalidad. Fuera de mi familia, es cierto que a mí me ha costado mucho dar el paso de hablarlo con la gente. No es una cosa que yo vaya... A mí esto me lo preguntan bastante, pero... ¿Y tú vas diciendo por ahí que eres medium? Pues no, igual que no voy por ahí diciendo si me gustan las lentejas. Yo no voy gritando por la calle me gustan las lentejas o me gustan las hamburguesas, ¿no? Es decir, pues no, yo no tengo por qué decirlo. Ahora, soy ingeniero. eso es, correcto. médico. Ahora, si estoy en una cola del súper y están hablando sobre lentejas, pues y la conversación me interesa y me veo cómodo, pues tengo la potestad de decidir si me integro en esa conversación o no. Entonces, lo que sí que hice, pues poco a poco a mi círculo de amigos, a los que yo considero mi otra familia, mis amigos, sí que les fui, pues igual, dando la información poco a poco. Y bueno, y ahora ya llegó un momento hace un tiempo que bueno, cuando ya llegó un momento en que yo tenía que decidir, y siempre he dicho que esto llega un momento en que tú tienes que hacer un acto de fe. Es decir, tienes que coger y decir, vale, o decides que no estás loco, o decides que estás loco y te callas y te haces a un lado, o si decides que no estás loco, esto tiene que tener más sentido. Y si al final yo siempre he tenido la sensación de que esto es una responsabilidad para con la gente, es decir, para ayudar a la gente. Creo que yo me siento responsable y si tengo la capacidad de poder ayudar a la gente, puedo ayudar a la gente. Entonces, claro, yo decía, no puedo ayudar a la gente si no digo a la gente que puedo ayudarlo. Entonces yo creo que llega un momento en que tienes que hacer ese acto de fe y entonces decir, vale, yo no tengo redes sociales, yo soy una persona hiper tímida. Y entonces fue cuando lanzamos el podcast en mayo, ahí ya fue como mi primera salida del armario fuerte. Y digamos que vale, paso de que nadie me conociera a salir en YouTube y bueno, y darme un poco a poco a conocer. Y ya por aquí, a nivel local, pues sí que ya la gente, pues mis amigos lo saben, hay gente que lo sabe, pero no me habla del tema, lo cual me resulta muy gracioso.
Y ahora pues estoy tomando parte en charlas desde hace poquito, en charlas sobre muerte, con grupos de acompañamiento a Duelo. muerte y demás, y a los descafés y cosas así. Y bueno, intentando hacer un poco de grupo local y ver si, bueno, pues puedo ayudar también por aquí, por mi comunidad. Buenísimo. ¿Y tus amigos cómo se lo tomaron en general? Porque ya dijiste que hay algunos que no hablan del tema, pero los que te hablan, ¿se lo tomaron bien o dicen, o te lo toman para la broma? ¿Cómo lo llevan? Ellos dicen que primero les sorprendía mucho, pero casi todo el mundo, pero dice, si te creo es porque eres tú. Dice, porque tú eres una persona hiper ultra racional. Yo soy de los de necesito me encantan las matemáticas, me encanta la estructura, me encanta mi trabajo a nivel de gerencia. Entonces, claro, yo siempre soy como muy sensato. Cuando alguien tiene una pregunta, suelen venir, oye, ¿y tú qué harías con esto y con lo otro? Pues pum, un amigo que tiene una empresa me pregunta y yo le doy mi consejo. Y yo le digo, yo haría esto o lo otro. Entonces, como que ellos dicen, tú tienes una visión muy racional y claro, que tú me vengas y me digas que eres capaz de comunicarte con seres que ya no están, hostia, de otro no me lo creo, pero de ti como poco me lo estás haciendo dudar. Entonces, claro, es verdad que a mí nunca me han puesto dudas. Tengo gente que ya te digo que incluso gente que me ha dicho, bueno, no me extraña, si siempre ha sido un poco rarito. Tengo gente Claro, tengo así gente es. que, sí, sí, tengo gente que me ha dicho, no, pues, sobre todo lo que me han hecho, al que de verdad se lo ha tomado con respeto y por interés, me han hecho muchas preguntas. Creo que es muy curioso y lo han integrado con mucha naturalidad. Sí, ese, bueno, es una ventaja, ¿no? De algunos, porque hay otros círculos sociales donde es mucho más compleja el cómo lo abordan, ¿no? El cómo lo abordan. Eh, eh, Puntualmente en mi caso yo trato de no, yo no comparto mucho en general. La gente termina saliendo a mí por redes sociales y eso, o sea, conocidos. Ah, mira, yo no sabía esta parte, ¿me entiendes? Porque como tú también bien dices, normalmente uno no va hablando por la vida de lo que hace o su trabajo, ¿entiendes? Yo no, por lo tanto no es un tema que aborde mayormente, salvo que me lo pregunten o que el contexto se dé como para ya abrirse a compartir ese tipo de experiencias, porque todavía hay algún sesgo, algún prejuicio al respecto. Ahora, ¿cómo tú ves la mediunidad en general? O sea, estamos hablando de, porque hay muchas formas de llevar la mediunidad, hay gente que es mucho más esotérica, hay gente que tiende a ser más estructurada y racional. A veces, por ejemplo, yo mismo me cuestiono porque digo así como hay cosas que cada vez menos, ¿ah? Pero en algunas situaciones digo, no, pero es que esto ya es como, ya está delirando, ya esto es delirante, pero de repente yo pienso, a ver, yo estoy diciendo que algo es delirante, o sea, con qué cara no, si finalmente para alguien que es estructurado y racional y no vive lo que tú vives o que yo vivo, es como, ¿y tú qué vas a hablar de que alguien es delirante y tú dices que hablas con los muertos, percibes a muertos, ¿entiendes? ¿Cómo lo ves tú, la mayoría en general? La mediunidad para mí es que es mágico, o sea, es decir, es curioso porque a pesar de que el intento, ya te digo, yo soy muy racional, soy muy escéptico, yo me he cuestionado muchísimo, yo creo que la barrera más grande que yo me he encontrado era yo mismo. Yo era de los que hacía una sesión de mediunidad y veía la misma sesión 3, 4 veces buscando detalles del fondo de que yo sin darme cuenta estuvieran ahí y me dieran ese indicio de prueba que me llevara a poder dar esa prueba sin que yo lo supiera conscientemente, porque digo, vale, a lo mejor en el fondo hay una imagen y yo la he visto, o hay un detalle, o hay algo. Pues esto, cuando ya llevaba como 30 40 sesiones y yo veía que no había correlación, entonces fue cuando yo ya decía, ostras, eh, vale, aquí ya la cosa empieza a ponerse seria, es cuando yo tienes que hacerse esto de fe, pero sí que es verdad que es muy loco, pero al mismo tiempo es muy mágico. La mediunidad es algo que para mí es una herramienta muy buena, con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad, que hay que tomarse, hay que formarse muy bien y sobre todo gestionar muy bien la sesión de mediunidad. Es decir, hay que tener en cuenta, yo para mí, una sesión de mediunidad es la posibilidad de ayudar a alguien a superar su proceso de duelo, eh,
pero con mucha responsabilidad, sabiendo que la persona que tienes delante es una persona vulnerable y una persona que la idea es que mejore con la sesión, no que empeore. Así es. Miguel, ¿y tú ves algún tipo de riesgo en la mediunidad? Alguien que, por ejemplo, le interesa el tema, está en la situación, percibe cosas, cree que es medium, o por lo menos, o ya entiende que es medium y de pronto quiere como lanzarse a la piscina, como decimos en Chile, y empezar como a entrar en este mundo. ¿Tú ves que hay algún tipo de riesgo o qué piensas tú al respecto? A ver, yo no diría que miedo no tiene que tener porque no hay nada. O sea, yo nunca he tenido una percepción de algo negativo, nunca he tenido la sensación de que algo me fuera a hacer daño. Es decir, todos mis miedos y yo, ahora una cosa que durante mucho tiempo estuve haciendo fue analizando mi vida, ¿no? Es decir, volviendo atrás y viéndolo desde el punto de vista que tengo ahora, como si yo me imaginara mi vida y claro, yo decía, hostia, es que todo tenía tanto sentido que si alguien me hubiera dicho, es que no te das cuenta que es esto, pues todo hubiera sido más fácil a lo mejor, ¿no? Pero nunca tuve miedo por si me hacían daño. Era más lo desconocido y ahora menos todavía. Es decir, yo siempre cuando recibo información que siempre tiene un fin positivo, nunca recibo nada negativo. El otro día lo hablaba con alguien, digo, tú, imagínate cuando estás en una sesión de mediunidad, digo, si lo hablaba en una mesa redonda el otro día, yo decía, imaginaos que os vais de viaje, ¿vale? Os vais de viaje a un sitio muy lejos, estáis en España, os vais a Nueva York. Y cuando llegáis allí, lo primero que hacéis que es llamar a tu familia, ¿no? Para decir, y si llama a tu familia, ¿qué le dices? Estoy bien, ¿vale? Y si supieras que es la última vez que hablas con ellos, ¿qué le dirías? Qué mal has sido conmigo, esto no te lo perdono, cosas negativas, o le dirías las cosas bonitas de las que habéis compartido para que os recordéis así. Entonces, yo nunca he recibido mensajes negativos. Entonces, miedo no hay que tener. Lo que hay que tener es miedo sobre ti, sobre la responsabilidad que tú tienes. Vuelvo a hacer mucho hincapié. Yo creo que los del más acá somos los que tenemos el problema, no los del más allá. Los del más allá están fantásticos. Los que los tenemos el problema somos nosotros. Y al final, pues, sí que es una responsabilidad y si decides ayudar a la gente, decides indagar sobre qué te pasa y decides ayudar a la gente, es muy importante darle el respeto y formarte muy bien en ese aspecto. Para mí creo que era vital. Oye, ¿qué opinas, Miguel, con respecto a... porque hay otras visiones de la mediunidad, ¿no? Hay gente que tiene como... Sí, que tienen otro tipo de experiencias, por ejemplo, que entre comillas tienen sesiones o experiencias mediúnicas le llaman como espíritus errantes, que están perdidos, que están dando vuelta, o las típicas frases como tomarlos y llevarlos a la luz. ¿Qué piensas de todo eso? Bueno, creo es de estas cosas que dices, no, o sea, como siempre, no tengo ni de cerca la verdad absoluta. Es decir, yo creo que soy ahora mismo un polluelo recién salido del cascarón. Y creo que como pienso hoy no es como pensaba hace un año. Y creo que dentro de un año voy a pensar muy diferente a como pienso hoy. Vuelvo a decir, yo sí que es cierto que no tengo la sensación de alguien con pena. A mí no me hablan con pena. No tengo la sensación de esos mensajes con pena, de esas pruebas con pena. Sí que es cierto que yo tengo hay veces que estoy tranquilamente y me empieza a venir sensación de presencia y conecto con gente. Tengo una compañera, Cristina, que ella hablaba de esto, ¿no? De ayudar a que la alma evacúen, ¿no? Si hay una cosa que la mediunidad y todo este proceso que he vivido me ha dado es que el no absoluto es absurdo. Es decir, tienes que dejar siempre una puerta abierta y que es algo que no hace daño nunca. Entonces yo recuerdo que ella me decía, pues tú cuando tengas esta sensación, ella me decía, pues bueno, ayúdale, imagínate que lo acompaña, lee las pruebas, o sea, escucha las pruebas que te dice y acompáñalo. Y yo he de decir que yo lo hago. Es decir, lo hago porque, primero, no hago daño a nadie, no me supone tiempo y, oye, si así ínfimamente hay una posibilidad de que ayude de alguna forma a alguna energía o a alguien, oye, adelante, si vale para algo, fantástico. Si no, no le he hecho daño a nadie. Es decir, no involucro a nadie, es cosa mía mental, yo noto que tengo sensación de presencia, si noto que es muy intensa, pregunto, pum, 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 y entonces pues yo le digo, mira,
tienes que ir al lugar justo donde te corresponda. Me imagino que mis ancestros, mis amigos invisibles van con él, lo acompañan donde tengan que ir. Y esa sensación de presencia a los pocos minutos desaparece. ¿Es sugestión? ¿No es sugestión? Sí. No lo sé. A mí me gusta pensar que puede ser. Ahora, ¿por qué son errantes? ¿Por qué es lo que a mí me llama la atención? Porque para mí el hecho de demonio, el purgatorio, para mí eso no encaja mucho, ¿sabes? No tiene mucho sentido para mí. Ahora, son almas o es energía. Son rasgos de energía que se quedan en el entorno y que están ahí. Y lo que yo ayudo es, digamos, a purificarlo, a limpiarlo porque los puedo sentir. Para mí tiene más sentido algo así. Es decir, no incluso energía nuestra de... A mí me ha pasado, bueno, a quién no lo ha pasado, ¿no? Ir a un sitio y decir, uff, esta persona... o ir a una habitación y decir, uff, en esta habitación hay un mal rollo, y luego enterarte que es que allí había una persona enferma durante muchísimos años y es la energía condensada que queda en esa habitación que digamos que... Pues yo creo que van más por ahí los tiros que porque sea una alma que esté en un purgatorio. Sí. Mira, yo comparto eso contigo. De hecho, yo sí creo que existe algo que se llama impregnación energética, que básicamente es cuando la gente vive experiencias emocionales muy intensas, esas experiencias quedan Mm, plasmadas en el espacio. O sea, todas las experiencias quedan plasmadas, pero esas se perciben más fuertemente, ¿no? Porque han sido intensas, porque han sido situaciones emocionales muy fuertes. Y, y en la medida que la gente lo va percibiendo y le presta atención a esa impregnación energética, el hecho de que lo sientan y que lo perciban y que piensen en ello, muchas personas van dotando, esta es mi visión, van dotando a esa impregnación energética de una capacidad incluso como de manifestarse de alguna forma, ¿no? De manifestarse, incluso poder visualizarse. Y de ahí hay toda una historia, por ejemplo, con los tulpas, los seres tulpas, que es interesante, pero que no son desencarnados propiamente tal, sino más bien impregnación energética que quedaron plasmadas en un claro. espacio. Por eso tampoco yo no creo que exista estas situaciones en que en un sótano, porque fue, qué sé yo, un hospital psiquiátrico, haya gente que esté, siempre la vean y está atrapada en el sótano. Yo no creo mucho en esas cosas, creo que es más impregnación energética. Totalmente de acuerdo. Miguel, siempre, o sea, siempre interesante escuchar a Medium y quizás visualizarlos, imaginarlos en las experiencias, ¿no? Para la gente que no tenía experiencias, con mayor razón. De las experiencias que tú has vivido, ¿hay alguna que te haya marcado, que haya sido como muy importante o que tú quisieras compartir o pudieras compartir con nosotros, obviamente manteniendo el anonimato de las personas, Mm. pero que tú viviste como una tremenda experiencia o tremenda sesión? Eh, sí, para mí he tenido bueno, ya llevo bastantes sesiones encima, entonces ya he tenido algunas de estas impactantes, que he tenido las típicas sesiones muy cómicas en las que te ríen mucho, ¿no? En el que increíblemente el consultado y el consultante siguen manteniendo sus chistes y yo estoy en medio. Y es como muy curioso sentirte ahí en medio de esa conversación graciosa. Luego he tenido sesiones más emotivas, he tenido de todo. Ya he tenido varios. Me queda la vida entera por delante, pero sí que es cierto que ya sí que he tenido varias sesiones de estas que dices tú, estas me han marcado. Hay una que me impactó mucho por la fuerza. Eh, y es que fue algo ya había terminado, ya llevaba como un año y pico realizando sesiones. Y yo hacía una sesión en dupla con mi compañera Montse. Y bueno, no sabíamos muy bien porque era como una práctica, ¿no? No sabíamos, evidentemente, yo nunca pido información de ningún tipo yo soy de los que necesito ir limpito, a mí no me gusta saber nada, no me gusta condicionarme. Y era un hombre que, fíjate, le estábamos haciendo la sesión y él estaba dentro de su coche. Era repartidor y estaba dentro de su coche. Y, y bueno, y yo directamente o sea, empiezo a recibir información, empiezo a dar pruebas. Mi compañera empieza a dar pruebas sobre otra situación diferente que luego vimos que se solapaban bastante. Lo importante de esa sesión es que yo conecté con un niño que tendría unos 15, 16 años. Fue una sesión que para mí fue muy importante porque el niño resultó que tenía autismo. Yo tengo un hijo con autismo que tiene 5 años.
Y claro, a mí me impactó mucho porque yo en ese momento hasta que no terminó la sesión y él nos dijo, yo no era consciente de esto, pero sí que había ciertos patrones que a mí me sonaban. Porque yo veía, a diferencia de otras sesiones, en esta sesión, digamos que yo era como si pudiera ver desde el punto de vista del niño. Del niño. Entonces yo veía sus manos como atando o como sujetando muy fuerte como una cuerda de cuero o algo así. Veía cómo iba andando con sus sandalias por la tierra. Veía incluso la ropa que tenía y vi incluso el recorrido que él hizo. Entonces yo le decía, mira, yo veo este entorno. Y yo podía describir perfectamente el entorno. Incluso me imaginaba que era como un dron y volaba y podría perfectamente describirte la zona. De hecho, lo hice y se la envié. Claro, a todo yo le dije incluso la comida. Mira, es como si hubiera una celebración, como si veía muchos tomates, veía mucho como un tomatito cortado, de una forma que yo no la conocía, pero él luego ya me explicó que sí que era una comida muy típica que hacía su familia. Y entonces luego nos explicó pues, que este niño había desaparecido. Este niño desapareció, era un niño con autismo que desapareció en una comida de familiar. Él estaba tan tranquilo y de pronto un día desapareció. Qué fuerte. Y no se encontró nunca. Claro, nosotros cuando ya termina la sesión, él nos empieza a enlazar todo, porque esto fue como arrancamos, y Montse por un lado dando pruebas, yo por otro, nuestras pruebas se iban solapando, y fuimos creando como esa historia, que claro, el chaval cuando ya terminamos, después de 25 minutos ahí hablando, el chaval dice, es que no sé qué deciros, porque es que mira, es así, 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 tal, y todo iba encajando. Claro, a mí me impactó mucho. Ya te digo, tanto que yo cuando le dije, digo, mira, es que veo, y dice Miguel, es que lo que tú has descrito sé el sitio exacto del que me estás diciendo. Porque además era un sitio muy específico. Entonces yo le di 4 o 5 pautas, digo, hay una roca así, hay una pendiente en esta forma, digo, es un cauce de un río, pero no tiene agua. O sea, es como si hubiera agua solo a veces. Digo, son cosas más, a veces era por intuición, otras veces era porque lo visualizaba, pero la cuestión es que él decía que sabía perfectamente el sitio, que al niño lo habían buscado por esa zona, pero que evidentemente no había, que era una zona de trompas de agua y entonces, claro, cuando había un desborde de río, bajaba por la isla Rampla y entonces, pues claro, fue muy impactante. Muy impactante. A mí realmente me hizo, primero, al chico, lo que más me ayudó fue que el chico realmente dijo, bueno, no te imaginas lo que a mí me ayuda, ¿no? El saber un poco qué pasó. A él le dio, porque él se sentía como culpable, era su primo, pero era como si fuera su hermano y se sentía culpable. Y a mí fue como hostia, cuidado. Esto, cuando ya parece que ya lo tienes controlado, te sale una sesión de estas, te desencaja. Y yo, es cierto que yo lo que hice fue, a través de Montse, acudimos a otro medium que, que él es especialista en ubicar localizaciones y nos dio, la verdad que pudimos charlar con él y nos dio, pues bueno, su punto de vista de cómo fue la sesión y bueno, fue muy positivo a nivel de aprendizaje y desde entonces es verdad que tengo mucha facilidad para conectar con... he tenido bastantes sesiones con niños con autismo, con gente que tenían problemas de comunicación y demás, pero digamos que esa sesión fue para mí me impactó mucho. A mí me... Y bueno, y a Mons igual, ¿eh? O sea, nosotros lo hablamos mucho. Oye, y finalmente el chico había fallecido, entiendo, de Usco, ¿no? Sí, sí, Ya. sí, Y llevaba el muchos cuerpo no lo años. encontraron jamás. No. Fíjate que hace unos años atrás, una pareja, y ahí también uno entiende cómo funciona la cabeza de uno, que puede generar sesgos, como decías tú. Fíjate que nosotros atendimos a una pareja que había perdido una hija con 14 años o 12 años más o menos. Y nadie podía conectar y de repente en una sesión, ya la segunda vez que yo probé, porque no me daba un poco de lata, decimos en Chile, como un poco de pena de que ellos no pudieran, nadie pudiera conectar con ellos, pasó como por 4 o 5 mediums de los más conocidos de aquí y nada. Y de repente me pasó como te ocurrió a ti. Empecé a ver cómo funcionaban sus manos, lo que hacía, cómo veías, como ver desde dentro de ella. Mm. Pero también yo entendía que yo no sentía una niña de 12 o 14 años, yo sentía una niña como de 2 años. O sea, como un bebé casi. Y la sensación era como de bebé y la interacción era de bebé.
Y después entendimos que era una niña que había nacido con una malformación cerebral, por lo tanto, su capacidad intelectual o cognitiva era de una niña de 2 años. Y, y lo que yo empecé como a escribir en las terapias y la forma en que veía era porque ellos no sabían si tenía visión o no. Finalmente ahí encajó y funcionó la sesión y fue bien, bien potente. Incluso después de la sesión, que es cosa muy rara, apareció alguien para confirmar esto, apareció alguien del otro lado, Ujú. ya conversando en la sesión, percibí algo y con su nombre y todo. Fue bien impactante. Y claro, si tú entiendes que es una niña de 14 o 12 años, no vas a entender que vas a percibir, si es que percibes desde ella, de esa forma, ¿no? Y finalmente fue así. Y yo creo que ahí, por ejemplo, hubo un sesgo de todos nosotros porque todos sabíamos que querían conectar con su hija, que había fallecido, que tenía Claro. 14 o 12 años. Quizás si nosotros no hubiésemos sabido nada, hubiésemos entrado, o yo por lo menos hubiese entrado directamente con ese tipo de sensaciones. ¿Te fijas? Que naturalmente yo no lo hubiese entendido, no hubiese sido claro para mí, pero el consultante claramente le hubiese resonado. Mm. Miguel, oye, y bueno, para los que no sepan, Miguel con su pareja tienen un canal de YouTube que se lo recomiendo completamente, se llama Los del Más Acá. Ujú. Y en este canal sube entrevistas y temas como los que estamos viendo aquí, o como los que vamos a empezar a ver en Lo Invisible. Entonces, quería como abordar un poco esa otra parte que es interesante también. ¿Cómo nace esta idea de hacer un canal y por qué te atreviste? Porque en el fondo también es exponerte, digamos, como medium. Si bien es cierto, en el canal tú no estás actuando como medium, pero en el fondo estás abordando el tema y la gente te va a asociar con eso. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo lo has vivido? Cuéntanos un poco. A ver, pues es muy curioso porque yo, como te he dicho, a mí siempre pensaba que tanto el tarot o la mediunidad, para mí no hay como una diferencia, o sea, al final es este tipo de prácticas, ¿vale? Yo siempre decía que el objetivo era como ayudar a la gente, ¿vale? Entonces yo cuando eh, empecé a buscar información en internet, yo me volvía loco. O sea, lo mismo hablaba de espírita, hablaba de mediunidad espiritual, mediunidad de muchas clases que yo decía, ¿y cuál es la buena? No hay buena. No hay Eso lo buena, veo yo. claro. Ujú. Pero yo decía, ¿cuál encaja conmigo? Yo me volvía loco porque yo decía, voy hacia un sitio, voy hacia otro. Entonces, claro, a mí lo que realmente me empezó a ayudar fue empezar a hablar con Medium. Para mí fue un punto muy importante cuando tuve delante a un Medium y pude hablar con él, mantener una conversación y ellos me decían, mira, y cuando ellos me decían, vale, yo entendía que lo que ellos sentían era lo mismo que sentía yo, que ellos veían como veía yo, que ellos me fueron dando como pautas para seguir, que a mí me ayudaron. A mí la verdad que eso para mí fue muy importante. Entonces que a mí siempre los podcasts me han encantado. Yo desde hace muchísimos años que escucho podcast en audio, eh, dije, buah, pues a mí me gustaría que la gente conociera otros medios y que viera qué me hubiera ayudado a mí. Yo pensaba, ¿qué me hubiera ayudado a mí cuando yo llegué? Pues poder encontrar diferentes tipos de medium con los que poder ver que primero que son personas normales, como pues que hay uno que es fontanero, hay uno que es gerente, hay otro que es pintor y que todos sienten de forma similar. Entonces quizá luego uno te resonará más una cosa, otro te resonará más a otras, pero estás viendo una base a la que dirigirte y sobre todo desde un punto de vista neutro, ¿vale? Yo siempre he dicho que yo creo que siempre cuando tú llegas, cuanto más neutro seas, que luego cada uno le da el punto de vista que tiene cada uno. Entonces, yo es lo que yo intento con el podcast. Entonces, nosotros, cuando en mayo íbamos a lanzar un podcast que en principio iba a ser en audio, yo sabía que el podcast de audio no tiene mucho tirón. Entonces yo decía, vale, si voy a ayudar, yo soy de los que, si lo hago, hazlo bien. No te queda a medio gas. Si te mojas, mójate hasta el cuello. Entonces, claro, yo decía, mira, pues hay que hacerlo en vídeo, yo creo que hay que hacerlo en YouTube. Y empezamos a darle forma y ya está. Y fue un lanzarte el vacío, pero vuelvo a decir, con la única intención de poder ayudar. Y también porque creo que la mediunidad se ve como. O sea, a mí me da un poco de rabia que se vea con tanto misticismo y con tanto miedo. Entonces creo que cuanto más se hable,
más se normaliza y si al final nosotros hacemos lo que hacían todos, y es callarse, quedarse en casa y hablar solo con los amigos cercanos, pues al final no vamos a hacer que esto cambie. Entonces, ya está, es echarte la mochila a la espalda y decir, vale, hoy lo hago yo, y espero que el día de mañana otro haga algo aún mejor y así entre todos consigamos que se normalice un poco la situación. Y eso fue por lo que realmente nos lanzamos. Nosotros intentamos traer diferentes tipos de medium e incluso de otras, de otras terapias complementarias, registros acásicos. A mí todo me parece interesante. Creo que todo tiene puntos súper interesantes con los que poder aprender. Entonces, pues nosotros lo que intentamos es eso, es mantener una charla abierta donde yo tengo preguntas como medium y Gracia tiene preguntas como no medium, que son muy diferentes. Entonces, Sí, claro, lo que tú planteas es un súper buen complemento porque tú tienes la experiencia práctica y ella es la visión que podría tener cualquier persona que está viendo tu podcast, ¿no? Que claro, no es medium, no conoce desde la práctica cómo funciona, entonces nuevamente es como el cable a tierra quizás, ¿no? Como para sí. que la gente que no tiene que ver con estos temas pueda entenderlo desde una perspectiva distinta, porque claro, su análisis va a venir quizás desde ahí, ¿no? Más Sí, cercano a las personas comunes. sí, Comunes me así es. refiero a que no tienen facultades de este tipo. Y luego a mí me vino bien como terapia, ¿sabes? A mí el podcast, el primer podcast para mí fue el más difícil de grabar y fue porque me lo hice a mí mismo, es decir, fue Gracia y yo manteniendo una charla sobre mí. Pero claro, yo decía, ¿cómo le voy a pedir a los demás que hablen sobre ellos si yo no he hablado primero sobre mí? Entonces el primer podcast, que aunque yo ya tenía invitados programados, yo el primer podcast quería mi historia, quería hablar yo. Entonces a mí me vino muy bien, pues fue como una terapia de liberación. O sea, yo ahí conté bueno, un poco pues, como hemos hecho hoy, una charla tranquila en la que expongo cómo lo viví yo. Y oye, y el que haya visto eso sabrá lo que yo sentí, me puede creer o no, pero yo ya me he liberado, me he quitado como esa carga. Y a partir de ahí fue mucho más fácil. Entonces, yo siempre digo que hago las cosas que a mí me hubiera gustado ver y hago las cosas que a mí me gustan y con toda la intención de que espero que a los demás les pueda ayudar y les pueda gustar. Miguel, me encantó compartir hoy contigo. Muchísimas gracias por estar acá. Me gustaría saber si dónde la gente te puede ubicar, si quieres compartir algo más o cerrar con Bueno, nuestro público. yo darte las gracias sobre todo a ti por invitarme, porque al final entre todos, que cuanto más contenido creamos, ayudamos, como te he dicho, a normalizar este tema. Eh, y bueno, nos pueden encontrar en @los del más acá en todas las redes sociales, en Instagram, en YouTube y demás. Y bueno, y ahí pues podéis ver episodios y nos podéis encontrar todo, como yo digo siempre, nosotros somos súper cercanos, así que la gente cuando habla, somos nosotros los que hablamos, no, si nos hablan por redes sociales o contesto yo, contesta Gracia, y siempre somos nosotros mismos, somos gente súper llana, súper cercana, así que encantado de hablar con vosotros si tenéis alguna duda. Y sobre todo Y de muchísimas eso gracias, Esteban. de eso, que son gente llana y cercana, puedo dar fe yo, que no los conozco no hace mucho y así tal cual es lo que yo los vivo, así lo veo. Así que les recomiendo, visiten el canal Los de Más Acá, que vale la pena, es bien interesante. Muchas Miguel, gracias. nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias por asistir a este primer episodio de Lo Invisible. No está de más decirles que compartan este video, suscríbanse al canal, denle like para así llegar con estos temas tan interesantes a muchas más personas. Y recuerden, la vida es mucho más que lo que podemos ver a través de nuestros ojos. Nos vemos en el próximo episodio.